Bienvenidos a la clase 6 de cálculo del curso Matemática 1, MAT 021, impartido por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. En esta clase vamos a ver álgebra de funciones, paridad, extensiones y restricciones, crecimiento y decrecimiento de funciones, y finalizaremos con composición de funciones. La parte final de ejercitación queda para las y los estudiantes. Bien, lo primero que vamos a ver es álgebra de funciones. ¿En qué consiste álgebra de funciones? Bueno, álgebra de funciones consiste básicamente en hacer operaciones entre funciones. Las primeras operaciones que vamos a ver en esta parte son las operaciones básicas como suma, resta, producto, multiplicación por un número real y división. Para poder realizar estas operaciones es necesario considerar ciertas restricciones. Por ejemplo, en el caso de la suma y la resta, para poder definir la función suma o la función resta, es necesario que el x sea un elemento común al conjunto A y al conjunto B. Para poder hacer el producto, imponemos la misma restricción, ¿sí? Dado que esto tiene que estar definido y esto también tiene que estar definido. Entonces, para poder definir el producto, para que esté bien definido, es necesario que el x sea un elemento común, tanto a como a b. En el caso de la multiplicación por un número real, básicamente no hay restricciones. Si la f está definida en a, entonces la multiplicación por escalar va a estar definida para x en a. En el caso de la división es un poco distinto, ¿ya? Para que esto esté bien definido, x debe ser un elemento tanto en a como en b, pero además x debe ser un elemento que hace que la g no sea cero. ¿Está bien? Entonces la función división, que es distinta al resto, ¿ya? Está definida para cualquier número en la intersección, salvo aquellos números en donde la g se hace cero. Entonces, eso es en primer lugar álgebra de funciones, las operaciones básicas. Entonces, lo que viene a continuación son algunos ejemplos, ¿ya? En donde vamos a ver lo que está anteriormente. Entonces, vamos a comenzar, vamos a hacer simplemente dos ejercicios. Entonces, vamos a considerar el ejercicio 1, ¿ya? En donde aquí tenemos la función f de x. Esta función está definida a través de esta expresión, x cuadrado. Si es que esta función está definida de esta manera, entonces claramente el dominio de f son todos los reales. Por otra parte, en el caso de la función g está definida a través de esta expresión. Por lo tanto, el dominio de la función g corresponde a todos los números reales que hacen que esto sea un número real. Vamos a poner aquí raíz de x más 1 igual, o sea, es un número real. Y esto es un número real si y solo si x más 1 es mayor o igual que 0. Y para que esto sea mayor o igual que 0, entonces x debe ser mayor o igual que 1. Perdón, que menos 1. Por lo tanto, el dominio de la función g corresponde al intervalo del menos 1 en adelante. ¿Está bien? Entonces, vamos a encontrar en este caso la función cociente y vamos a indicar su dominio. Entonces aquí vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a encontrar el dominio de esta función f sobre g, y lo segundo que vamos a hacer, que es la parte más fácil, es encontrar la expresión que define a f sobre g. Entonces vamos a encontrar la expresión que define a f sobre g. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la parte 1. ¿Sí? Entonces, la parte 1, vamos a encontrar el dominio del cociente. Por definición, el dominio del cociente son todos los x en la intersección, es decir, es el dominio de f, intersección el dominio de g, salvo aquellos elementos en el dominio de la función g, x en el dominio de g, tal que g de x vale 0. Entonces aquí simplemente estoy copiando lo que está acá, ¿ya? Entonces, el dominio de f.
dominio de f son todos los reales, el dominio de g es este intervalo, por lo tanto esta intersección que está acá me da el intervalo del -1 en adelante. Eso es por un lado. Por otra parte, si es que nosotros consideramos esta ecuación, g de x igual 0, como la función g está definida de esta manera, raíz de x más 1, entonces para que esto sea 0, se debe cumplir que x debe ser igual a -1. Por lo tanto, esto implica que el dominio de f sobre g consiste en este intervalo, salvo los elementos que hacen 0 a la función g. Y el único elemento que hace 0 a la función g es el -1. Es decir, esto me queda así y por lo tanto me queda este intervalo. Entonces hemos encontrado el dominio de la función cociente. La función cociente está definida en este conjunto, ¿ya? Y lo siguiente, que es la parte final, si x es un elemento que pertenece a este conjunto, entonces f sobre g en un x, por definición, esto es f de x sobre g de x, como la f es x cuadrado y la g es raíz de x más 1, entonces esto nos va a quedar x cuadrado partido por raíz de x más 1. Raíz de x más 1. Y con eso finalizamos este ejercicio. El ejemplo, o sea, lo demás, ¿ya? 2f menos g y f por g, eso queda de ejercitación para los estudiantes. Bien, vamos a continuar con el ejemplo 2. Aquí vamos a poner ejemplo 2. Y simplemente vamos a mirar esta parte, f sobre g. ¿Ya? El resto va a quedar de ejercitación para los estudiantes. Y aquí hay que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a encontrar el dominio de la función cociente y después vamos a encontrar la expresión que define a la función cociente. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, dominio. Dominio de f. Bueno, fijarse que esta función está definida para todos los reales. Para los números mayores que 2 se define de esta manera. Para los números menores o iguales que 2 se define de esta manera. Por lo tanto, la f está definida para todo x en R. Y eso me está diciendo que su dominio son todos los reales. De igual manera, la función g está definida para todos los reales. Para los positivos se define de esta manera. Para los negativos se define de esta manera. Por lo tanto, el dominio de la función g corresponde a todos los reales también. Entonces, como el dominio del cociente es la intersección salvo aquellos valores en donde la función g se hace 0, lo primero que vamos a hacer es encontrar, este conjunto, el conjunto de todos los x en el dominio de g, es decir, en R, tal que g de x se hace 0. ¿Sí? Y después vamos a considerar la intersección entre estos dos menos este conjunto, ¿ya? Entonces vamos a encontrar este conjunto, por lo tanto tenemos que resolver esta ecuación, ¿ya? Y para resolver esta ecuación tenemos que considerar sí o sí dos casos, dado que esta función está definida por tramos. Entonces, caso 1, x mayor que 0. Si el x es mayor que 0, entonces la ecuación, ahí, la ecuación g de x igual 0 se transforma en 3x menos 2 igual 0. Si es que despejamos el x de acá, nos queda que el x es 2/3. Y como esto es un número positivo, cumple con eso, así que estamos bien. Ahí tenemos una solución. Esto implica que x igual 2/3 es solución. Es solución de g de x igual 0. Entonces encontramos una solución positiva de la ecuación. Vamos a ver ahora si es que podemos encontrar soluciones negativas. Entonces, caso 2,
x menor o igual que 0. Entonces, si el x es menor o igual que 0, la ecuación g de x igual 0 se transforma en 1 menos x, perdón, x menos 1, x menos 1 igual 0, dado que la función g para los negativos, incluyendo el 0, se define de esa manera. ¿Está bien? Si es que nosotros despejamos el x de acá, nos queda x igual a 1, pero este valor no es negativo, no es menor o igual que 0, por lo tanto no puede ser solución. Esto implica, esto implica que la ecuación g de x igual 0 tiene solamente una solución. Tiene una solución. Y la única solución es 2 tercios. Tiene una única solución. Por lo tanto, de aquí podemos concluir que el dominio del cociente, el dominio de la función cociente es el dominio de f, esto es simplemente por definición, dominio de f, intersección dominio de g, salvo aquellos números que hacen que la g sea 0, eso lo vamos a escribir de esta manera, x en el dominio de g, tal que g de x es 0, ¿sí? El dominio de f nos dio todos los reales, el dominio de g también, por lo tanto esta intersección son todos los reales, salvo los elementos que hacen que la g sea 0. Y la g se hace 0 si y solo si el x es 2 tercios. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales, salvo el 2 tercios. Entonces, ahí tenemos el dominio de la función cociente, ¿ya? O división, digamos. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la expresión que define a la función división. Entonces, vamos a encontrar la función que define a f sobre g. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que considerar lo siguiente. Vamos a hacer una recta real, ¿ya? En donde vamos a poner estos dos puntos, el 2 y el 0. Entonces vamos a poner el 0 acá, vamos a poner el 2 acá. Entonces, fíjense que en esta parte, desde el 0, o sea, del menos infinito al 0, incluyendo al 0, la función f para los x menores o iguales que 0 se define como 3x menos 1. 3x menos 1. ¿Sí? Por otra parte, la función g para los x menores o iguales que 0 se define de esta manera, como x menos 1. X menos 1. Por otra parte, entre 0 y 2, la función f entre 0 y 2 se define exactamente de la misma manera que antes, como 3x menos 1. Sin embargo, la función g entre 0 y 2 se define como 3x menos 2. ¿Sí? Entonces hay un cambio de función acá, ¿ya? Y finalmente, del 2 en adelante, em, la función f se define de esta manera, como 3x cuadrado menos 1, y la función g se define de esta manera, así, 3x menos 2. Bueno, por supuesto, acá no tenemos que considerar al 2 tercios. Ese elemento no es parte del dominio, ¿está bien? Entonces, del dominio de la función f sobre g. Entonces, tenemos lo siguiente. F sobre g evalúan un x. Esto por definición es f de x sobre g de x. Y tenemos que considerar tres casos. Y los tres casos son los siguientes. Primer caso, x
menor o igual que 0. O sea, en esta parte. Entonces nos queda f, que vale eso, 3x menos 1, partido por g de x, que en este caso vale x menos 1. Después, el segundo caso sería x entre 0 y 2, x mayor que 0, menor que 2, y aquí tenemos que poner x distinto de 2 tercios. Distinto de 2 tercios. En este caso, la función f vale 3x menos 1, la función g vale 3x menos 2, y con eso tenemos la expresión que define a f sobre g en este intervalo, salvo el 2 tercios. Y finalmente nos queda el caso x. A ver, aquí me faltó, bueno, aquí podemos poner x menor o igual que 2, ¿sí? Y el último caso que me falta es x mayor que 2. Entonces, cuando el x mayor que 2, la función f vale 3x cuadrado menos 1, la función g vale 3x menos 2. Y aquí tenemos la expresión que define a la función cociente, y su dominio, bueno, como ya lo habíamos dicho, son todos los reales, salvo el 2 tercios. Y con eso estamos listos con esta parte. Bueno, lo que vamos a ver a continuación son variedad, extensiones y restricciones. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, entonces primero vamos a ver qué significa que una función sea par y que una función sea impar. Bueno, dada una función f definida en un conjunto A, nosotros decimos que la función f es par si es que esta igualdad se cumple para todo x en A. Nosotros decimos que la función f es impar si es que esta igualdad se cumple para todo x en A. Una observación importante es que para que esto se cumpla es suficiente que A tenga esta propiedad. Si el número está en A, entonces su inverso tiene que estar en A. O sea, tanto el número como su inverso tienen que pertenecer al dominio de la función. Y esto es para poder evaluar el x y el menos x en la f, tanto en el caso par como en el caso impar. Así que esta es una condición importante, ¿ya? Para poder tener función par o impar, ¿ya? En algún sentido, eso me está diciendo que el conjunto A tiene que tener una especie de simetría, ¿sí? Respecto eh, al cero. ¿Está bien? Ejemplos típicos de conjuntos con esta propiedad serían los siguientes. Entonces voy a poner aquí ejemplos. Ejemplos de conjuntos con esta característica serían, qué sé yo, por ejemplo, el intervalo menos 1, 1. Ese es un ejemplo de un conjunto que tiene esta propiedad. Otro conjunto que tiene esa propiedad es, por ejemplo, el conjunto del menos infinito al, qué sé yo, menos 3, unión del 3 en adelante. Entonces, hay otro conjunto con la misma propiedad. Hay muchos conjuntos con esta propiedad. Aquí simplemente puse dos ejemplos para que esto quede claro, ¿ya? Bueno, lo que viene a continuación es qué significa geométricamente que una función sea par y qué significa geométricamente que una función sea impar. Bueno, si es que una función es par, esto significa que el gráfico de la función tiene una simetría con respecto al eje y. ¿Y por qué se produce eso? Esto se produce por lo siguiente. Entonces aquí esto lo voy a poner como una observación. Entonces, f par significa, perdón, aquí vamos a poner esto. Entonces voy a poner f de a en R. A es un subconjunto de los reales, ¿cierto? Entonces esta función es par si y solo si se cumple esta condición. F de menos x es igual a f de x. Ya, pero ¿por qué se tiene que cumplir esto? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Fijarse que esto, como lo vimos en la clase anterior, esto es una transformación de función, ¿sí? ¿Qué se está haciendo acá?
Aquí lo que se está haciendo es una reflexión con respecto al eje Y. ¿Está bien? Entonces, una función es par si y solo si, al hacer una reflexión con respecto al eje Y, la función no cambia, se mantiene. ¿Sí? Entonces, esto es una reflexión respecto a Y. Entonces, esa es la parte geométrica, digamos. ¿Ya? Entonces, una función es par si y solo si su gráfico es simétrico respecto al eje Y. De la misma manera, el punto 2, aquí voy a poner f de a en R, impar, si y solo si, y aquí es conveniente, para darse cuenta, ¿ya? Escribir esta igualdad de otra manera. ¿Y de qué manera la vamos a escribir? De esta manera. Menos f de menos x igual a f de x. Entonces, fijarse que en esta parte hay dos transformaciones. Hay una reflexión con respecto al eje Y y una reflexión con respecto al eje X. Cuando hacemos una reflexión con respecto al eje Y y después una reflexión con respecto al eje X, esto se conoce como una reflexión respecto al origen. Entonces vamos a poner acá reflexión, reflexión respecto al origen. Entonces, una función es impar si es que su gráfico es simétrico respecto al origen. Y eso es lo que está acá. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es mirar algunos ejemplos. Simplemente vamos a mirar 3. El resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver es x cuadrado. Ejemplo sencillo. Entonces, vamos a ver si es que esta función es par o impar. Para hacer eso, tenemos que ver qué le hace f a menos x. Por definición, dado que f de x es x cuadrado, entonces esto me queda menos x al cuadrado, y como esto al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, esto es exactamente f de x. Por lo tanto, f es par. ¿Sí? Es decir, esta función tiene un gráfico que es simétrico respecto al eje Y. Segundo ejemplo que vamos a ver, podríamos mirar este ejemplo, ¿ya? L de x. Entonces, para ver si es par o impar, tenemos que evaluar esta función en menos x y ver qué ocurre. Entonces, dada la definición de esta función, esto sería menos x multiplicado por valor absoluto de menos x. Como el valor absoluto de menos x es lo mismo que el valor absoluto de x, esto me queda menos x por valor absoluto, y esto de acá es justamente L de x. Es decir, esto me queda menos L de x. Conclusión, la función L es impar. ¿Ven? Y finalmente, vamos a ver el tercer ejemplo, m de x, x más su valor absoluto. Entonces queda esto de acá. Entonces cuando reemplazamos acá, me va a quedar menos x más valor absoluto de menos x. De nuevo, como el valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x, esto me queda menos x más valor absoluto de x. Pero esto de acá, voy a poner aquí m de menos x, es distinto de m de x, pero también es distinto de menos m de x. No coincide con ninguna de estas dos cosas. Eso está diciendo que m, no es par y tampoco impar. Entonces, m no es par y tampoco impar. ¿Sí? Entonces, para que tengan eso claro, en el mundo de las funciones están las funciones pares, las funciones impares y el resto. ¿Está bien? En este caso, las funciones no se clasifican en pares e impares. No, hay funciones que no tienen esas características. ¿Ya?
No es como en el caso de los números naturales. Los números naturales sí se, digamos, clasifican en par e impares. En el caso de las funciones, no es así. Bien, lo que vamos a ver a continuación es extensiones y restricciones de funciones. Para esto vamos a explicar estos conceptos de manera geométrica para una mejor comprensión. Entonces vamos a partir explicando el concepto de restricción de una función. Entonces vamos a comenzar haciendo un dibujo. Entonces vamos a hacer un dibujo aquí. Entonces aquí voy a poner el eje X, acá voy a poner el eje Y. Vamos a poner el conjunto N1 y A, que son los conjuntos que están involucrados en esta definición, dado que está involucrada la función G y la función F. ¿Sí? La función F está definida en A. Entonces, el conjunto A es más grande que el conjunto N1. Entonces, aquí voy a dibujar N1, digamos aquí, N1. Y el conjunto N2 lo vamos a dibujar, perdón, el conjunto A lo vamos a dibujar con rojo. Conjunto A. Entonces, la función G tendrá un cierto gráfico que lo vamos a dibujar de esa manera. Lo vamos a dibujar de esa manera. Y la función f va a tener un cierto gráfico que tiene que coincidir con el gráfico de la función g en el intervalo n1. ¿Está bien? Fuera de este intervalo no tiene por qué coincidir. De hecho, la función g no tiene por qué estar definida fuera del intervalo o del conjunto n1. Entonces, acá la función f tiene que coincidir con la función g. Vamos a poner acá, esta es y igual g de x, y la función f en el conjunto n1 tiene que ser igual a la función g, ahí, digamos, ¿ya? Y fuera de este conjunto n1 puede ser realmente lo que sea. Entonces, digamos ahí, por ahí, ¿ya? Entonces, así se ve geométricamente el concepto de restricción. Entonces, ¿quién es la restricción acá? G es la restricción. Entonces, esta es I igual f de x. Es decir, una restricción, en palabras simples, en mirar el gráfico de una función en un conjunto más pequeño. ¿Está bien? Entonces, aquí estoy mirando el gráfico de la función f, el gráfico que está en negro, es el gráfico de la función f en un conjunto más pequeño. ¿Está bien? Así que así se visualiza el concepto de restricción. ¿Ya? Entonces, si vamos a poner acá, si G es restricción, de f en n1, anotamos G igual f restringido a n1. ¿Sí? G es la restricción de f a n1. ¿Está bien? Por otra parte, extensión. ¿Qué significa extensión? Bueno, vamos a copiar este mismo dibujo y vamos a cambiar los papeles de f y de h en este caso. Entonces, esto se va a visualizar de la siguiente manera. Entonces, vamos a poner acá eso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, aquí debería ir en rojo, debería estar el conjunto N2, en negro debería estar el conjunto A, la función que está definida en A es la función f,
Así que esto debería cambiar por f, ¿sí? Y la función que está en rojo es la función h. Entonces, aquí, h. Entonces, así se ve geométricamente una extensión de la función f. La función f es la que está definida en A. La extensión es una función que está definida en un conjunto más grande y que tiene que coincidir con la función f en el conjunto más pequeño. ¿Está bien? Entonces, así se ve visualmente una extensión de la función f. Es una función que va más allá del conjunto A. ¿Está bien? Y bueno, acá vamos a poner lo siguiente. F, si, em, si H es una extensión de F, entonces anotamos H restringido a A es igual a F. ¿Sí? Aquí básicamente estamos diciendo que H es una extensión de F a N2, me faltó. A N2. Y con eso estamos listos, ¿sí? Lo que viene ahora son un par de ejemplos, ¿sí? Vamos a mirar simplemente el ejemplo 1, el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. ¿Está bien? Entonces, ejemplo 1. Ejemplo 1. Entonces, vamos a considerar la función f definida de esta manera. Entonces, sea f la función que va de los reales positivos, incluyendo al 0, en R, definida de esta manera. Menos x cuadrado. Entonces dice, construya extensiones de f tales que la extensión sea par, impar, y una extensión que no sea par y tampoco impar. ¿Bien? Entonces aquí simplemente voy a dar la idea y el resto quedará para los estudiantes. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a construir una extensión de f que sea par. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacer un pequeño dibujo acá para entender la idea. Entonces voy a poner aquí X, aquí voy a poner Y. El gráfico de esta función dice los reales positivos incluyendo el 0, la tengo que definir de esta manera. Y nosotros sabemos que una parábola, o sea, el gráfico de esta función es una mitad de parábola. ¿Sí? Ahí está el gráfico de la función, esa que está ahí. Entonces, quiero encontrar una función que vaya más allá, ¿sí? De este conjunto, de manera de que el gráfico sea par. ¿Sí? Entonces, la idea acá es esto, reflejarlo con respecto al eje Y. Entonces, si yo reflejo esa parte con respecto al eje Y, logré construir una función que extienda la función f y que además es par, por simetría con respecto al eje Y. Entonces, eso en términos geométricos. Entonces, ahora la parte algebraica es cómo definir esta función. Entonces, la extensión sea f, vamos a poner así, f, la extensión par de f a r. Entonces, se tiene que cumplir necesariamente lo siguiente. Entonces, f en el conjunto de los reales positivos, es decir, cuando x es mayor o igual que 0,
tiene que ser igual a f de x. Y esto es por ser extensión, ¿sí? Si quiero que la extensión sea par, entonces para los negativos la tengo que definir como la reflexión de esto con respecto al eje y. ¿Y cómo se hace la reflexión de esto con respecto al eje y? Se hace de esta manera. Menos, perdón, acá tiene que ser f de menos x. F de menos x. Y con eso estamos listos. De hecho, para ser más precisos, f de x es menos x cuadrado con x mayor o igual que 0. F de menos x es menos x al cuadrado, x menor que 0. Y aquí esto nos queda, bueno, nos queda así. Menos x cuadrado para los x mayor o igual que 0 y menos x cuadrado para los x menor que 0. Por lo tanto, la extensión de la función f es simplemente menos x cuadrado, con x en R. Entonces, ahí está la extensión par de la función f, ¿sí? Por otra parte, la extensión impar, vamos a ver la extensión impar y el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. Entonces, la extensión impar, vamos a poner D, sea G de R en R, la extensión impar de f, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir lo siguiente. Entonces, primero, la función g tiene que coincidir con la función f en este conjunto, los reales positivos incluyendo al 0. Es decir, aquí tiene que ir f de x mayor o igual que 0. Como quiero que la extensión sea impar, ¿sí? Para el caso de los negativos, tengo que definirla como la reflexión con respecto al origen. Y eso es simplemente para que la extensión sea impar. ¿Está bien? ¿Y cómo defino eso? Bueno, lo defino de esta manera. ¿Sí? Entonces, de esta manera, en el fondo lo único que estoy haciendo es extendiendo de manera impar a a todos los reales por simetría con respecto al origen, ¿sí? Y esto nos queda de la siguiente manera: menos x cuadrado para x mayor o igual que 0, y aquí queda menos x al cuadrado, con x mayor o igual que 0, porque tenemos que poner menos f de menos x, y f de x es menos x cuadrado. Entonces aquí simplemente nos queda de esta manera. Nos queda menos x cuadrado con x mayor o igual que 0, y nos queda x cuadrado para x menor que 0. Y acá cometí un error. Aquí. Ahí sí. ¿Ya? ¿Cómo se ve la extensión de manera geométrica? Bueno, se ve de esta manera. Se ve de la siguiente manera. Entonces, para los positivos es menos x cuadrado. Para los negativos es x cuadrado. Entonces tiene que ver de esa manera. El gráfico de esta función es eh, simétrico con respecto al origen. Entonces aquí estaría el gráfico de la extensión, ¿sí? Entonces voy a poner acá gráfico de la extensión impar de f. Y con eso estamos listos y finalizamos esta parte. Bien, lo que viene a continuación es crecimiento y decrecimiento de funciones, ¿ya? Una propiedad importante, ¿ya? Algo importante que es necesario analizar, ¿ya? Para las funciones. Entonces, da una función definida en un conjunto A. Nosotros decimos que la función es creciente si es que se cumple
esta condición de aquí. Si es que x es menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y. Es decir, a medida que la variable va aumentando, los valores de la función tienen que ir aumentando, ¿ya? Aquí fíjense que dice menor o igual. Esto permite, para una función creciente, ¿sí?, puede tener partes constantes. Entonces vamos a hacer un dibujo acá. Voy a poner 1, f, a, en r, creciente. Creciente. Entonces vamos a hacer aquí un dibujo. ¿Cómo sería una función creciente? Y es simplemente para que tengan una idea, ¿ya? Entonces el gráfico se tiene que ver, va creciendo a medida que el equipo va aumentando, ¿sí? Se puede quedar estancada, digamos, o sea, puede tener partes constantes, ¿sí? Algo así, ¿ya? Y después puede seguir creciendo. Y en otro momento se podría quedar pegada o mantener constante, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo de una función creciente. Segundo, función decreciente. Bueno, una función decreciente a medida que los valores a medida que la variable va aumentando, los valores de la función van disminuyendo. ¿Está bien? ¿Cómo se ve una función decreciente? Bueno, todo lo contrario a esto, ¿ya? Entonces vamos a copiar acá este dibujo y lo vamos a poner acá. Y aquí el gráfico tiene que ser de otra manera. Entonces voy a poner aquí 2, y aquí decreciente, y el gráfico tendría que ser así. Va disminuyendo. Los valores de la función van disminuyendo a medida que el valor de x va aumentando. Podría ser de que la función sea constante en algunos tramos, digamos. Aquí debería poner por ahí, qué sé yo. No me quedó muy... A ver. Ya. Podría bajar. Algo así, digamos. Ahí hay un gráfico, ¿sí?, de una función que cumple con esa condición, ser decreciente, ¿ya? Em, Estrictamente creciente, ¿ya?, significa que la función siempre va a un aumento, ¿sí? No puede tener partes constantes, no puede pasar esto, no puede pasar esto, ¿sí? Siempre tiene que ir creciendo y nunca quedarse pegada, ¿ya? Entonces, el gráfico de una función estrictamente creciente tiene que ser más o menos de esta manera. Entonces voy a poner aquí 3. Entonces, por ejemplo, algo así. Va creciendo, no tiene partes constantes. Puede ir creciendo de esa manera o creciendo, qué sé yo, de otra manera, así, ¿sí? Entonces ahí hay un ejemplo de una función estrictamente creciente. Entonces f, de hecho esto lo voy a bajar un poco. Aquí voy a poner f de a en r estrictamente creciente, ¿ya? Y el gráfico de una función estrictamente decreciente, ¿ya?, sería algo de este estilo. Entonces aquí vamos a poner número 4, ¿sí? Número 4. F estrictamente decreciente. ¿Y cómo sería el gráfico de una función estrictamente decreciente? Que los valores van disminuyendo y no tiene partes constantes. Debería ponerlo con otro color.
así, por ejemplo. ¿Sí? Así se ve, ese es un ejemplo de un gráfico de una función estrictamente decreciente. ¿Ya? Y bueno, finalmente, ¿qué significa que una función sea monótona? Que es una función que tiene simplemente un comportamiento, o es creciente o es decreciente, pero no ambas. ¿Ya? Entonces, acá hay un ejemplo de una función monótona. Una función estrictamente decreciente es una función monótona. ¿Ya? Em, por otra parte, una función, perdón, aquí cometí un error porque monótona, creciente o decreciente con respecto al punto 1 o 2 va creciendo, puede tener partes constantes, pero no puede decrecer, solamente un comportamiento, crece o decrece, en el sentido no estricto, ¿ya? Y estrictamente monótona es que eh, es estrictamente creciente o estrictamente decreciente, pero no ambas, ¿ya? Y para finalizar esta parte, vamos a ver dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos. Vamos a mirar el ejemplo 1 y 2 y el resto quedará de ejercitación para los estudiantes. ¿Ya? Entonces vamos a poner ejemplos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la función f de x, valor absoluto de x. Valor absoluto de x. Bueno, como saben, el gráfico de esa función es de esta forma. Es algo así. ¿Sí? Ahí está el gráfico de la función valor absoluto, ¿ya? Y podemos notar, bueno, aquí en este ejemplo nos están pidiendo determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento, crecimiento y decrecimiento estricto de las siguientes funciones. Bueno, ¿para qué valores de x esta función va creciendo? Entonces fíjense que del 0 a infinito, esta función va creciendo. Del menos infinito al 0, esta función va decreciendo, ¿sí? Y lo hace en sentido estricto, no tiene partes constantes, ¿está bien? Entonces, f es estrictamente creciente en 0 infinito, y f es estrictamente decreciente en menos infinito, 0. ¿Sí? Y con eso estamos listos con el ejemplo 1. Ejemplo 2. Ejemplo 2. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esta función x cuadrado más 2x más 1. Lo primero que hay que notar, bueno, es una función cuadrática, su gráfico es una parábola. Para ver cuál es efectivamente el gráfico, bueno, completamos los cuadrados binomios, pero en este caso esto ya es un cuadrado binomio, porque es justamente x más 1 al cuadrado. Si desarrollamos este cuadrado binomio, nos da exactamente lo que está arriba. Entonces, el gráfico de esto es una traslación, horizontal, dos unidades, perdón, una unidad hacia la izquierda, eh, una unidad hacia la izquierda. ¿Sí? Por lo tanto, nos queda el gráfico de la siguiente manera. Tenemos ahí los ejes, eje X, eje Y, y el gráfico de esta función nos va a quedar algo así. Por ahí. ¿Ya? Aquí estaría el punto 0,1 y aquí estaría el punto menos 1,0. De aquí podemos concluir lo siguiente. F es
estrictamente creciente, si y solo si x pertenece al intervalo del -1 en adelante. En esta parte la función va creciendo, va aumentando. ¿Sí? La función f es estrictamente decreciente si y solo si el x se encuentra en este intervalo. ¿Sí? Es decir, en ese intervalo la función va disminuyendo. ¿Sí? Siempre el crecimiento y el decrecimiento de una función se ve de izquierda a derecha, en este sentido. En ese sentido. Siempre de izquierda a derecha. ¿Ya? Y esta parte la vamos a finalizar con esta observación. Aquí voy a poner una observación. Entonces, si f es estrictamente creciente en un conjunto A, entonces f es creciente en A. Si una función es estrictamente creciente, automáticamente es creciente. ¿Ya? De la misma manera pasa con las funciones estrictamente decrecientes. Entonces, si f es estrictamente decreciente en un conjunto A, digamos, entonces f es decreciente en A. Y eso es simplemente por esto. Si es menor, entonces es menor igual. Si es mayor, entonces es mayor igual. Al revés no. ¿Está bien? Y con eso finalizamos esta parte de ejercitación. Y para finalizar esta clase, vamos a ver composición de funciones, que es otra operación entre funciones. Y en palabras simples, la composición es evaluar una función en la otra, tal cual está acá. Bueno, la cuestión es bajo qué condiciones yo puedo realizar esta operación. ¿Qué es lo que debo exigir? ¿Sí? ¿Cuál es la restricción que se debe hacer para poder hacer esta operación? Entonces, resulta que, bueno, la restricción está acá. Vamos a poner aquí composición de funciones. Composición de funciones. Ya, entonces, lo vamos a poner de esta manera. F definida en un conjunto A. G definida en un conjunto B. ¿Sí? Entonces, la expresión f evaluado en g de x está definida, está bien definida, digamos, definida si y solo si x es un elemento en el dominio de la función g, ¿sí? Y además, g de x tiene que ser un elemento en el dominio de la f. ¿Y por qué se piden estas condiciones? Bueno, esta condición se pide para evaluar el x en la g. Si el x no está en el dominio, entonces no puedo hacer esta evaluación. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante hacer esta restricción. Esta restricción se tiene que hacer porque quiero evaluar g de x en f. Y si quiero evaluar algo en f, tengo que pedir que eso que estoy evaluando esté en el dominio de la f. Entonces, esto es lo que tengo que pedir para que esta expresión esté bien definida. Y esto es esencialmente el dominio de la composición. ¿Ya? Entonces, lo vamos a poner de esta manera. El dominio de la composición f o g, ¿sí? Que es esto, es el conjunto de todos los x en el dominio de g, bueno,
en este caso B, ¿sí? Tal que g de x pertenezca al dominio de f, ¿sí? Que en este caso sería el A, ¿ya? Esto es, digamos, importante, ¿ya? Lo voy a destacar, lo vamos a destacar así, ahí estamos, ¿ya? Bien, em, y vamos a finalizar esta parte con dos ejercicios, ¿ya? Em, Vamos a finalizar con dos ejercicios. Entonces, voy a poner acá eh, ejemplos. Uy, aquí, ahí sí. Ejemplos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplo 2, ¿ya? Este ejemplo que está acá. Y después vamos a hacer el ejemplo, no, simplemente sí, partamos por este primero, ¿ya? Partamos por este. Entonces, ejemplo 2. F de x igual 3x menos 1 partido por 1 menos 2x. Y aquí la función g igual raíz de 3x más 5. ¿Sí? De hecho, vamos a hacer simplemente este, ¿ya? Porque aquí en esta parte nos están pidiendo determine f compuesto con g y g compuesto con f en cada uno de los siguientes casos. O sea, tenemos que hacer dos cosas, eso y eso, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso en este ejemplo y el resto quedará de ejercicio para los estudiantes. Bien, ¿qué necesito para eso? Bueno, necesitamos dos cosas. Primero, necesito el dominio de f y necesito el dominio de g. Dominio de g. Entonces, el dominio de f son todos los números reales que hacen que esto sea un número real. Para que esto sea un número real, el denominador no tiene que ser 0, y para que el denominador sea 0, el x tiene que ser un medio. Por lo tanto, el dominio consiste de todos los reales salvo el un medio. Por otra parte, el dominio de g consiste de todos los números reales que hacen que esto sea un número real, y esto es un número real si solo si lo que está dentro de la raíz es un número mayor o igual que 0, y para que eso se cumpla, el x tiene que ser mayor o igual que menos 5 tercios. Entonces aquí está el dominio de f, aquí está el dominio de g. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a encontrar el dominio de f compuesta con g y la expresión que define a la composición. La expresión que define la composición. Entonces, en primer lugar, quiero ver qué ocurre con el dominio. Entonces, primero, dominio de la composición. ¿Sí? Bueno, por lo que vimos anteriormente, el dominio de la composición son todos los x en el dominio de la función g, tales que g de x pertenezca al dominio de f. ¿Sí? Como la función g tiene este dominio, ¿cuál era el dominio de la función g? Del menos 5 tercios al infinito. Entonces aquí esto lo reescribimos de esta manera. Son todos los x en este intervalo, tales que g de x, en este caso es esta raíz, 3x más 5, sea un número real, o sea, pertenezca al dominio de f, y el dominio de f son todos los reales salvo el un medio. O sea, esto sea un número real salvo el un medio.
Entonces, continuando acá, esto consiste de todos los números reales en este intervalo. Vamos a escribir esto de otra manera, tal que raíz de 3x más 5 sea distinto de un medio. Escribir eso es exactamente lo mismo que escribir eso. Bueno, pero para que esto sea distinto de un medio, de hecho vamos a poner acá algo adicional, 3x más 5 igual un medio. Quiero ver cuál es el valor de x que hace que esto sea un medio para poder quitarlo después de este conjunto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí elevamos al cuadrado, 3x más 5 igual un cuarto, y después me queda 3x igual a, aquí me queda un cuarto menos 5, por lo tanto esto es menos 19 cuartos, ¿cierto? Y por lo tanto el x tiene que ser menos 19 partido por 12. ¿Sí? La conclusión es la siguiente. El dominio de la función composición f compuesta con g serían todos los números en este intervalo que cumplen con esta condición, es decir, x distinto de menos 19 partido por 12. Y todos los elementos en este intervalo que cumplen con esto, bueno, es el intervalo salvo este numerito. Lo podemos escribir de esa manera o simplemente lo podemos escribir de esta otra manera, que es lo mismo. Entonces lo vamos a poner del menos 5 tercios al menos 19 partido por 12, unión del 19 partido en 12, perdón, del menos 19 partido en 12 en adelante. Escribir eso o escribir eso o escribir eso es exactamente lo mismo. Bien, tenemos el dominio de la composición. ¿Cuál es la expresión que define a la composición? Entonces, si x, vamos a poner así, si x pertenece a este conjunto, y de hecho lo vamos a copiar, ahí, em, ¿se debe haber ido para abajo? No. A ver, ahí está. Entonces, si x pertenece a este conjunto, entonces, f evaluado en g, de hecho, mejor lo vamos a poner así, f compuesta con g, que por definición es f evaluado en g de x, esto es simplemente 3g de x menos 1 partido por 1 menos 2g de x. Y eso es dado que f tiene esta expresión. ¿Sí? Y como g de x es esta raíz, entonces esto nos va a quedar 3 raíz de 3x más 5 menos 1 partido por 1 menos 2 raíz de 3x más 5. Y con eso estamos listos. ¿Sí? Aquí está la expresión que define la composición y la composición está definida para estos valores de x. Para el resto de los valores, esa composición no está definida. ¿Está bien? Bien, lo último que nos queda ya es mirar la composición G con F, la composición, digamos, al revés. Ya, entonces, vamos a poner acá, creo que puse, bueno, no puse nada. Ya, pongamos acá A y acá vamos a poner B. Aquí, B. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a
encontrar el dominio de esta función y la expresión que define a esto. Igual que antes, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el dominio de la composición, G compuesta con F. En este caso, el dominio de la composición, en este sentido, ¿sí?, es el conjunto de todos los X en el dominio de F, tales que F de X sea un elemento en el dominio de G, en el dominio de G, ¿sí? El dominio de F, si es que volvemos atrás, el dominio de F nos dio todos los reales salvo el 1/2. Entonces aquí serían todos los números reales salvo el 1/2, tales que f de x, que es eso, 3x menos 1 partido por 1 menos 2x, pertenezca al dominio de G. Y el dominio de G era del menos 5 tercios en adelante. En adelante. ¿Está bien? Entonces lo único que hice acá fue reemplazar el dominio de f, f de x y el dominio de g. Y nos quedó esto que está acá. Bien. Esto de acá se puede escribir de manera equivalente como sigue. Entonces todos los números reales salvo el 1/2, tal que 3x menos 1 partido por 1 menos 2x sea mayor o igual que menos 5 tercios. Que menos 5 tercios. ¿Ya? Y bueno, para encontrar este conjunto, ¿sí?, tenemos que resolver esta inecuación. Entonces, debemos resolver esta inecuación. 3x menos 1 partido por 1 menos 2x mayor o igual que menos 5 tercios. ¿Sí? Y bueno, para resolver eso, tenemos que hacer lo siguiente. Pasamos este menos 5 tercios al lado izquierdo, por lo tanto nos queda más 5 tercios. ¿Sí? Cuando hacemos la cuenta acá, ¿sí?, esto nos va a quedar 3 por 3x menos 1 más 5 por 5 por 1 menos 2x. Todo esto partido por 3 por 1 menos 2x mayor o igual que 0. ¿Sí? Y aquí nos queda 9x, ¿cierto? 9x y aquí nos queda menos 10x, o sea nos va a quedar un menos x. Menos x. Aquí nos queda menos 3 más 5, es decir, nos queda un 2. Y todo esto partido por 3 por 1 menos 2x. Y esto mayor o igual que 0. Bueno, podemos multiplicar por 3 si es que queremos y esta expresión finalmente la podemos escribir de esta manera. Mayor o igual que 0. Bien, y bueno, para resolver esta inecuación, una tabla de signos. Una tabla de signos. Y los valores con los cuales tenemos que construir esta tabla son el 2 y el 1/2. X igual 1/2. Ahí sí. ¿Ya? Entonces hacemos la tabla. Hacemos la tabla acá. Ponemos primero al 1/2 y después ponemos al 2. Podríamos poner primero al 2 menos x, después al 1 menos 2x y finalmente aquí la fracción, el cociente. ¿Ya? Esto de acá se hace 0 cuando el x vale 2. Para x mayores que 2 esto es negativo y en caso contrario positivo. Esto se hace 0 cuando el x vale 1/2. Para valores mayores que 1/2 esto es negativo. Perdón, aquí negativo.
Y para valores menores que un medio, esto es positivo. Por lo tanto, si ambos son positivos, ese cociente es positivo. Si el denominador es 0, eso no está definido. Si el numerador es positivo y el otro es negativo, entonces esto es negativo. Si el numerador es 0, ese cociente es 0. Si ambos son negativos, esto es positivo. Por lo tanto, esta expresión 2 menos x, esto implica que 2 menos x partido por 1 menos 2x es mayor o igual que 0, si y solo si el x es un elemento en este conjunto, del menos infinito al 1 medio, sin considerar el 1 medio, unión del 2 en adelante. Del 2 en adelante. ¿Sí? Por lo tanto, la composición tiene este dominio. Entonces, el dominio de G compuesta con F, que recordemos que eran todos los números en el dominio de F, tales que f de x pertenezca al dominio de G. Esto lo reescribimos, ¿sí? Y finalmente llegamos a esto, ¿sí? Entonces, déjenme copiar esto. Ahí. Aquí. ¿Ya? Entonces, eso. Y esto de acá, x en R salvo el 1 medio, esta condición la vamos a cambiar por esta condición. Por esta condición. ¿Está bien? Entonces, esta condición de aquí la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. Y ahí me faltó un poco de espacio. Entonces, vamos a... Ahí sí. ¿Ya? Listo. Entonces, todos los números distintos del 1 medio que se encuentran acá, simplemente son estos de acá, del menos infinito al menos, al 1 medio. 1 medio, sin considerar el 1 medio, unión del 2 en adelante. Aquí está el dominio de la composición. Y finalmente tenemos que ver cuál es la expresión que define a la composición. Entonces, si x es un elemento acá, del menos infinito al 1 medio, unión del 2 en adelante, entonces g compuesta con f en un x, bueno, por definición es g evaluada en f de x, pero la función g está acá, es decir, nos va a quedar raíz de 3f de x más 5, y si reemplazamos la f por lo que está acá, nos da esto que está aquí. 3 multiplicado por 3x menos 1 partido por 1 menos 2x más 5. Y ahí estaría, digamos, la expresión que define a la composición. Bien, con eso terminamos el ejemplo 2. El resto de los ejercicios queda para los estudiantes y con esto finalizamos la clase, porque aquí viene la parte de ejercitación. Tiene 2 ejercicios en esta lámina, ¿sí? Y tiene un ejercicio en esta última lámina. Y con eso finalizamos la clase.